Señores, muy buenas tardes. Sean todos cordialmente bienvenidos a este espacio académico. Y como siempre, antes de iniciar, permítanme extenderles el cordial y atento saludo de nuestro decano de la Orden, el doctor Alfredo Álvarez Díaz, y de la Junta Directiva. El día de hoy, en Jueves de Miscelánea Jurídica, abordaremos un tema muy interesante como es alegatos de apertura y de clausura en un proceso penal. Para el desarrollo de esta jornada académica nos acompaña el doctor Diego Valderrama Macera. Él es abogado, maestrando en Derecho Penal en la Universidad de Buenos Aires, Argentina, ganador en torneos de litigación oral, regional e internacional. A la vez es capacitador en técnicas de litigación oral penal, acreditado por American Bar Association Rule of Law Initiative en convenio con la Embajada de Estados Unidos y México, redactor del área penal y director del taller de litigación oral en LP Pasión por el Derecho, investigador invitado para Gaceta Penal para la Comisión Especial de Implementación del Código Procesal Penal, Ministerio de Justicia, a la vez miembro de la Sociedad Peruana de Derecho, ponente en temas de litigación oral a nivel nacional e internacional. Antes de darle el pase al doctor, como siempre les recalco la importancia de marcar su asistencia. El control de asistencia que nosotros requerimos de ustedes es a través de un link. Este link va a aparecer en letras azules anclado en el chat de esta sala. Simplemente lo que tienen que hacer es hacerle clic en ese enlace en letras azules. Les va a pedir que ingresen su número de DNI. Ingresan el número de DNI, le dan en el siguiente renglón clic que dice verificar. El sistema va a reconocer su participación y les va a arrojar un nuevo mensaje donde dice marcar asistencia. Finalmente, después de hacerle clic, el sistema reconoce su participación y enviará un nuevo mensaje titulado checking o asistencia registrada, perdón. Simplemente con esos dos pasos que tienen que hacer, queda registrada su participación y asistencia. ¿Sí? Bueno, sin más preámbulos, entonces, nos conectamos con el doctor Diego Valderrama. Doctor Diego, buenas tardes y bienvenido en nombre del Colegio de Abogados y Arequipa. Lo dejamos en uso de la palabra para que pueda iniciar con su... Listo, muchas gracias por la presentación. Damos inicio de una vez con esta ponencia acerca de alegatos de apertura y de clausura en juicio oral. Lo que voy a compartirles a continuación es una forma moderna de poder enseñar estas técnicas a partir de manuales, a partir de doctrina, a partir de estas capacitaciones en técnicas de litigación que hoy en día es necesario que nosotros tengamos en cuenta por el formato de esta ponencia y por el tiempo que se me ha encargado. Obviamente vamos a tener que sintetizar esta ponencia y así darles alcances entre esta dualidad que significa entender cómo empezar un juicio oral y cómo terminarlo. Es así que entre estas semejanzas y diferencias vamos a poder encontrar algunos puntos importantes que no debemos de olvidar, independientemente que cada uno de nosotros tengamos nuestra forma de litigar. Y esto es importante a saber, la litigación es una extensión de la personalidad del litigante, de manera que una técnica de litigación de ninguna forma puede imponerle a una persona a cambiar su forma de alegar. En este sentido, cuando nos estamos refiriendo a conocer alegatos de apertura y de clausura, son pautas generales. Sin embargo, a modo de poder compartirles un adicional, voy a también poderles compartir una estructura de alegato de apertura, como también una estructura de alegatos de clausura, a modo de una propuesta, ¿no?, teórica que ustedes necesariamente puedan servirles para poder plasmar sus conocimientos de la parte sustantiva y adjetiva del derecho procesal penal a sus audiencias. Bien, damos inicio entonces. Esto es algo muy importante sobre las técnicas de litigación. Es sabido, ¿no?, que una técnica necesariamente hay que redactarla antes de oralizarla. La importancia de aprender estos dos momentos
de toda técnica de litigación, la manera correcta de estudiar una técnica de litigación, nos permite, en primer lugar, saber qué cosa es lo que voy a decir para finalmente, en base a lo que he redactado, poderlo oralizar en audiencia. Así, metodológicamente, el litigante evita que lo que ha planeado no salga en audiencia de juicio oral. Y esto se traduce, pues, a momentos no gratos cuando el juez lo compele a uno a ya acabar, ¿no? Frases como, ya, señor abogado, por favor, acabe un minuto, ya. Obviamente eso quiere decir que o no está prestando atención o le parece redundante la información que está recibiendo ese juzgador, o por otro lado, simple y llanamente no estamos logrando ese objetivo que nosotros hemos querido antes de comenzar esa audiencia de juicio oral. Por lo tanto, vamos a conocer formas para redactarlo con la estructura que les comenté y algunos datos o tips adicionales para oralizar y hacer que eso que ustedes tienen en la hoja no se quede en una hoja, sino que también trascienda a la realidad de su práctica profesional. Ahora bien, es sabido también que existe una postura doctrinaria en nuestra comunidad jurídica que se mantiene renuente a aceptar este tema de las técnicas de litigación oral, sobre todo en distritos judiciales en los cuales recién se ha implementado nuestro Código Procesal Penal, situación que no es propia de nuestra realidad en el Distrito Judicial de Arequipa, ¿verdad? Porque obviamente se tiene pues la habitualidad de tener estas audiencias del proceso penal con la exigencia de la oralidad. Sin embargo, existen posturas que, como bien les comento, parten de lo radical, lo permisivo y lo ecléctico. Dentro de lo radical escuchamos algunos términos como que la teoría del caso es una tontería o algunas de esas frases que seguramente ustedes también lo han escuchado. Al respecto, para poder entender correctamente estas técnicas de litigación, tenemos que sacarnos de la idea algo fundamental. Si bien estas técnicas han sido, por así decirlo, ¿no?, importadas de ese sistema norteamericano, de ese sistema anglosajón, cuando nosotros escuchamos contrainterrogatorio, es una traducción de cross-examination. Cuando escuchamos teoría del caso, es una traducción de theory of case. Lo propio con un alegato de apertura, open statement. Por ende, estas técnicas no han sido una creación de doctrinario procesalista latinoamericano. No, son una importación, vamos a denominarlo así. Sin embargo, ¿dónde es que tiene cabida estas técnicas para que hayan sido adoptadas en nuestros hermanos países latinoamericanos y comprendidos, practicados, enseñados de forma tal que se puede distinguir obviamente una naturaleza distinta de estas técnicas de la realidad procesal norteamericana de nuestro modelo acusatorio penal garantista peruano, por ende latinoamericano? ¿A qué quiero llegar? El litigante en este sistema, ¿no?, pretende persuadir a un jurado. Nótese la gran diferencia. En cambio, aquí nosotros buscamos generar una convicción de ese juzgador. Partiendo entonces de la finalidad del litigante en estos modelos distintos, obviamente una teoría del caso va a ser totalmente distinta, ¿verdad? Es importante que nos detengamos unos primeros momentos hablando de la teoría del caso, porque esa va a ser la base de todas nuestras intervenciones orales en juicio oral, comprendidos también alegatos, interrogatorios, contrainterrogatorios y las demás técnicas más específicas y puntuales que se dan entre cada una de estas que he mencionado. Por esa razón, los componentes de una teoría del caso entendida como una metodología para poder darle de la mejor manera posible al juez nuestra estrategia, tiene componentes que nosotros tenemos que tener en cuenta y que van a ser comunes a lo largo de toda nuestra participación en juicio oral. El primero de estos es que necesitamos una teoría del caso lógica. Nosotros logramos la logicidad
de una narración cuando le impregnamos de los principios de la lógica. Para quienes hemos podido tener, ¿no?, esos conocimientos de lógica jurídica, entendemos que los principios de la lógica son, pues, ¿no?, el principio de identidad, de tercio excluido, ¿no?, de no contradicción. En ese sentido, una narración, la narración de los hechos que el caso en particular nos trae a bien a nosotros litigar, tenemos que ordenarlo de forma tal que esa narración adquiera esos principios de la lógica. Es decir, que sea coherente y que sea uniforme. A juicio oral, no comenzamos un alegato de apertura señalando, señor juez, en realidad, mi patrocinado no llevó el arma de fuego al lugar de los hechos delictivos. Y si el Ministerio Público llega a demostrar que mi patrocinado sí llevó el arma de fuego al lugar de los hechos delictivos, esta defensa se compromete a demostrar que no la disparó. Y si el Ministerio Público logra demostrar que mi patrocinado sí la disparó, pues demostraremos que él lo hizo en legítima defensa. Esa forma de narración zigzagueante es totalmente dispar de esto que estamos señalando como coherencia, uniformidad y no contradicción, ¿verdad? Bien, una vez que nosotros tenemos una narración lógica, ¿de qué nos va a servir simplemente narrar si no incorporamos este segundo componente que es credibilidad? Así, este relato de hechos, estas proposiciones fácticas van a ser creíbles en tanto y en cuanto nosotros podamos ¿qué? Vincularlas a medios probatorios con los que iremos a juicio oral. Sin embargo, inclusive teniendo una narración creíble, no es suficiente para este sistema penal acusatorio. ¿Por qué? ¿Acaso es que el litigante entre en un monólogo con el juez y éste únicamente escucha a una parte y luego proyecta la sentencia? No, ¿verdad? Lo que ocurre es que luego de escuchar a una parte, escucha a la otra, en atención al principio de contradicción. Si esto es así, obviamente la contraparte esmerada con su teoría del caso también va a tener una narración de hechos según su postura creíble conforme a sus pruebas. Por lo tanto, un tercer y último componente de nuestra teoría del caso es que sea contundente, es decir, esa narración, además de lógica y creíble, tiene que ser lo suficientemente capaz de producir un daño en la teoría del caso de nuestra parte contraria. ¿O acaso no ocurre que el fiscal señala que se ha logrado enervar la presunción de inocencia de la defensa por tales motivos? ¿Acaso la defensa no indica, señor juez, el Ministerio Público no ha podido superar el estándar de prueba suficiente? No se ha logrado demostrar más allá de toda duda razonable, por tales y por cuáles razones. En ese sentido, necesitamos nosotros tener en cuenta estos tres componentes en nuestros alegatos. Así que hasta aquí, saberes previos, ¿no? Introductorios, fundamentos de la litigación, como quieran ustedes denominarlos, estamos ya entrando poco a poco al tema central. Ahora sí, ¿qué es un alegato de apertura? El alegato de apertura podemos definirlo como una presentación de nuestra teoría del caso al juez. En realidad, se trata de una promesa a futuro, una promesa de qué es lo que yo voy a realizar en juicio oral y el juez lo va a ver. Si estamos señalando que va a hacer una promesa, entonces sobre esa promesa van a tener que girar una serie de características. Es así que este alegato de apertura tiene que ser claro, ¿no? Ya lo hemos visto. Coherente, uniforme. Tiene que ser breve, porque un alegato de apertura no puede durar 15 ni 20 minutos. Es totalmente notorio que se le diga al litigante o se le llame la atención. Si no es claro, se le pida volver a iniciar. Si no es breve, se le pida que corte de una vez su alegato. Por esa razón, tenemos que nosotros
seguir esa máxima, esa frase, ¿no? La brevedad es el manjar de los jueces. Sí. ¿Qué otras características hay? Bueno, como es una promesa, entonces la narración de los hechos, los verbos de esa narración tendrán que ser a futuro. De igual manera, la presentación de nuestros medios de prueba, a futuro. Vendrá aquí, escuchará al perito tantos, se demostrará, se acreditará, se solicitará en su debido momento que se imponga una pena de siempre a futuro. No podemos concluir pasado, conclusión. Ojo, y aquí le viene la siguiente característica. Un alegato de apertura no es argumentativo. Yo no puedo argumentar ni dar conclusiones ni tesis finales cuando recién el alegato de apertura está comenzando, cuando aún dentro de la teoría procesal no se han actuado los medios de prueba. Por esa razón, no podemos comenzar el juicio oral señalando, señor juez, el testigo entró en una gran contradicción cuando tantos y tantos. A lo mucho, si queremos hacer notar que hay una contradicción a futuro, ¿cómo lo haríamos, señor juez? Se dará cuenta usted al término de la actuación probatoria que hay testigos que caerán en ciertas contradicciones. Ojo, esto también, podemos decirlo, es un poco atrevido, en el sentido que, pese a que nosotros preparemos algo sumamente consecuente al inicio de comenzar un juicio oral, puede ser que lo que habíamos planteado no se dé al final. Entonces, ¿cómo queda el litigante que promete algo y no lo cumple al final? No queda bien, ¿cierto? Por esa razón, a lo mucho, en lugar de decir, señor juez, al término de los interrogatorios del testigo, perdón, del suboficial, tantos que ha mencionado mi representante del Ministerio Público, se dará cuenta que ha caído en una gran contradicción. Eso es, vamos a decir, mirar demasiado en el futuro. ¿Bien? Recordemos que es una promesa. Por esa razón, si bien oralizaremos todo en futuro, tendremos que también guardarnos esa estrategia. ¿Bien? Y obviamente ordenada es la última característica de un alegato inicial, porque existe una estructura que a manera de propuesta se los voy a compartir para que ustedes puedan, si desean, seguirla también. Por lo tanto, el orden va en función a continuar esa estructura. Si hasta aquí aún no se ha entendido la naturaleza de un alegato de apertura, con este ejemplo que se utiliza para enseñar las técnicas de litigación, lo van a terminar de comprender. La finalidad de un alegato de apertura, conforme los manuales de litigación, conforme la doctrina de la litigación, la compara con la finalidad del tráiler de una película. Y hace bien compararla porque existen similitudes que es necesario que nosotros las tengamos en cuenta para tener una idea de en qué consiste un alegato de apertura. Por esa razón, en un tráiler, ¿no? En este tráiler que estamos viendo, para anunciar esa película, para antes de que se estrene esa película, un tráiler es breve. Un tráiler no dura 10, 15, 20 minutos. Claro que no. De ese mismo modo, es un alegato de apertura. La finalidad de esas casas cinematográficas para realizar un tráiler es generar ¿qué? La expectativa en que la persona que va a ver ese tráiler va a querer ver la película, va a querer comprar la entrada para ir al cine y ver esa película. Esto traído a la técnica de litigación es que el litigante con su alegato de apertura va a generarle interés, expectativa del juez sobre su estrategia del caso. Por otro lado, en un tráiler de una película, ¿acaso se revela cómo va a terminar esa película? ¿Se revela en el tráiler cuál es la trama final? No, ¿verdad? En un tráiler únicamente se hace un adelanto a futuro. Esa es la similitud. Finalmente, ¿no? En un tráiler se nos podrá indicar quiénes son los personajes que van a actuar, quién va a ser el protagonista. A modo muy resumido, ¿qué es lo que va a verse aquí?
Y por esa razón, en un tráiler vemos a lo mucho hechos, una pequeña trama y una cantidad de personajes. Bien. El tráiler entonces se asemejará a la estructura de un alegato de apertura porque tendremos que señalar hechos, una pequeña trama y personajes, ¿no? Los hechos, una calificación jurídica y los medios probatorios. Lo que se traduce en ¿qué? En una fundamentación fáctica, fundamentación jurídica y fundamentación probatoria. ¿Dónde he escuchado estos términos? Se me hace que ¿no es acaso los componentes, mejor dicho, las partes de una teoría del caso? Sí, porque así es como se elabora el cuadro de una teoría del caso, ¿verdad? Habrá que nosotros, previo análisis de un expediente, seleccionar cuáles son mis proposiciones fácticas, mis hechos. Esos hechos, ¿sobre qué tipo penal se subsumen? ¿O sobre qué figura dogmática tendré que subsumirlos para contrarrestar la tesis fiscal? Si hay una causa de justificación, una causa de exculpación, ¿no? Un error de tipo, en fin. ¿Y cuál va a ser esa fundamentación probatoria que a mí me va a permitir hacer creíble mi narración, ¿verdad? Los medios probatorios, los testigos, la prueba material, la prueba documental. Esa es entonces la relación entre uno y otro. Ahora, ¿de dónde es que surgen estas partes de la teoría del caso? ¿De dónde es? ¿Cómo es que a alguien se le inventó alguna vez, ¿no? Fundamentación fáctica, jurídica y probatoria? Nos estamos dando cuenta ahora que las partes de una teoría del caso en realidad devienen de nuestro curso de Teoría General del Proceso, de Procesal 1. ¿Cómo es que a nosotros se nos enseña en la facultad a cómo opera nuestro sistema judicial? Cómo un juez falla a favor de una postura o en contra de una postura. ¿No es acaso necesario tener en cuenta hechos, derecho y pruebas? Hechos, norma y pruebas. Estos son entonces los componentes de una teoría del caso. Hechos, norma o derecho y pruebas. Entonces, la teoría del caso no es una tontería, ¿verdad? Es una metodología que le permite al litigante de mejor manera posible transmitir su estrategia a ese juzgador. Ahora, comenzamos con la estructura de ese alegato. En primer lugar, sea un alegato de apertura, sea un alegato de clausura, lo que es común en las teorías de litigación oral es la recomendación de utilizar un lema. Un lema es una frase que engloba nuestra teoría del caso, que con pocas palabras, ¿no?, resume qué es lo que nosotros vamos a decirle al juez, captura su atención, que es lo que señala el maestro Ortega Jampa, es aquello que le otorga fuerza moral y la justicia por la cual debe de ser acogida mi postura. Se recomienda pronunciársela, ¿no?, al juez al inicio y al final de un alegato. Sobre esto último de inicio y final de un alegato, yo sé que en nuestra realidad nacional, en la práctica jurídica, no se da que los litigantes, todos, ¿no?, de 10 los 10, comiencen un alegato con un lema y lo finalicen con un lema. Esto quizás se debe a la no interiorización de las técnicas de litigación oral como una herramienta, sino que se las concibe todavía por algunos operadores jurídicos, inclusive algunos jueces, como histrionismo, como una teatralización del juicio oral, como convertir una audiencia de juicio oral en una simulación. Y por eso, ¿no?, se entiende que el empleo de un lema al inicio y al final le quita, ¿no?, la seriedad, le quita la solemnidad de una audiencia. Falso.
totalmente erróneo. Es una técnica de litigación. Sin embargo, no es común en nuestra realidad. Sí lo es en otras realidades, ¿no?, jurídicas, donde sí se emplea esta característica. Pero por el hecho que no sea común advertir esto en audiencias, ¿nosotros no lo vamos a hacer? ¿Lo vamos a prohibir? No, ¿verdad? Entonces, a manera de consejo, ese lema pueden ustedes utilizarlo en el intermedio de su alegato y en el final de su alegato, o repetirlo, ¿no?, mientras ustedes están oralizando su alegato de apertura. Bien, un ejemplo de lema que cumpla con esto de otorga la fuerza moral y la justicia por la cual debe ser acogida. Mamá, regreso luego. Estas fueron las últimas palabras que escuchó Sara, la madre de la víctima, antes de ver a su hija ir a la casa de su tío. Señor juez, el día 10 de enero del año 2019, etcétera, etcétera, etcétera. Del lado de la defensa, señor juez, le quitaron a su sobrina y ahora le quieren quitar su libertad. Mi patrocinado no mató a su sobrina. El día tantos, y comienza con su alegato de apertura. Sin embargo, esta técnica de litigación tiene un límite. Como todas las técnicas de litigación, tienen límites, porque las técnicas no hacen un proceso, ¿no? Las técnicas únicamente coadyuvan a el proceso. Y por esa razón no puede haber un lema que atente contra la dignidad del imputado, que vaya más allá de únicamente cuestionar la presunción de inocencia y se vaya a otro estadio, como tampoco la defensa no puede, con su lema, tratar de revictimizar a esa víctima. Ejemplo, y este ejemplo que ha meritado un pronunciamiento de la Corte Suprema. El lema del caso, ¿no?, los gángsters de la política, de José Luna Gálvez. Un lema que motivó la interposición de una tutela de derechos por, a todas luces, vulnerar la dignidad del imputado, ¿no? Su trato como persona que le asiste la presunción de inocencia porque aún no ha sido condenada. A lo que la Fiscalía bien indicó que se trataba de su técnica de litigación, de su postura, su majestad de poder rotular su teoría como mejor lo parezca, pero eso no es así, ¿eh? No puede ser que tampoco en juicio oral la Fiscalía comience sus alegatos señalando, señor juez, este es el caso de los violadores del norte, este es el caso de los raqueteros de Villapampa, ¿no? Este es el caso de los narcotraficantes, los malditos, los tales por cuales. Porque son, ¿no?, tratos que se replican en estos periódicos, que se replican en estos medios de comunicación y que le hacen un daño muy severo a una persona que para el proceso penal es un presunto inocente hasta que no se le demuestre lo contrario. Esa tutela de derechos fue bien declarada, fundada, y es un primer pronunciamiento sobre el lema como técnica de litigación. ¿Cuál es el límite? Ahora, la defensa tampoco puede usar cualquier tipo de lema. No es que el abogado, en un caso, vamos a tomar, por ejemplo, un caso contra la libertad sexual, un caso de violación, no puede con su lema comenzar señalando, señor juez, se trataba de una mujer de la vida alegre, una mujer de la vida fácil, ¿no?, dando a entender que un tema de promiscuidad o esto de revictimizar, que es prácticamente hacer sentir a la víctima que es la víctima quien causó el origen de sus males. Por esa razón, existen límites al lema que tenemos que tener en cuenta. Ahora sí, me permito compartirles lo que les había anunciado. Es una estructura de alegato que va un poco más allá del clásico hechos, pruebas, derecho y me voy o me siento. Si nosotros queremos ir un poco más allá
o buscamos la excepcionalidad de nuestro trabajo. Espero que también les contribuya, les sirva esta estructura, ¿no?, elaborada a partir de las técnicas de litigación en el sentido de su moderna enseñanza de hoy en día. Así, comenzamos en primer término con un lema, luego la narración de los hechos, una clasificación jurídica y las pruebas. Hasta aquí, según nuestra norma, según nuestro legislador peruano, esto es aquello que legalmente, ¿no?, tiene que decir sí o sí el fiscal. ¿Coincide con el cuadro en la teoría del caso? Sí, coincide. Es una coincidencia, ¿no?, legislativa. ¿Qué más deberíamos de hacer? La técnica recomienda adelantarse a la contraparte. La técnica de litigación recomienda humanizar un caso. Y finalmente, ¿no?, solicitar el fallo, que eso ya sobreentiende, y nuevamente utilizar el lema. A ver, démosle lectura a este ejemplo de la fiscalía. Abusó de su confianza para aprovecharse de ella. El día 3 de enero, siendo las 3 de la tarde, en el domicilio ubicado en la calle 123 Siempre Viva del distrito de Comas, José Peña acude a visitar a su sobrina de iniciales. Hechos, ¿no?, puntos suspensivos, los siguientes hechos. Estos hechos se subsumen en el delito de violación de menor de edad, ilícito previsto y sancionado en el artículo tanto. Calificación jurídica. Escucharán el testimonio de Miguel Zúñiga, vecino, que oyó lo ocurrido. Vendrá aquí el médico perito Juan Castro, que nos detallará el contenido del informe médico legal. Hasta ahí nada más. No es que tampoco vamos a sobreabundar en qué exactamente es lo que dijo Miguel. ¿Quién es Miguel? ¿No? Dando a entender que, sí, vendrá aquí, señor juez, el testigo Miguel Zúñiga, quien es un conocido de la familia, que conoce a la menor desde hace más de 10 años y que esto y que el otro. Puntual. ¿Quién es? ¿Y qué dirá? Lo propio con los peritos, ¿no? Tampoco vamos a comenzar en un alegato de apertura a señalar el perito tantos, ¿no?, que realizó su informe médico legal con base al protocolo aprobado por resolución ministerial número tantos. Bien. Resolución de Fiscalía de la Nación. A ver, adelantarnos a la contraparte, ¿en qué consiste? Seguramente la defensa tratará de señalar que el tío de la víctima no se encontraba en el lugar de los hechos delictivos cuando se produjo la violación de la menor. Pero luego de que se hayan actuado todos los medios de prueba, se terminará rompiendo, ¿no?, quebrando la presunción de inocencia con la que goza el imputado. Palabras más, palabras menos, lo importante es que nosotros nos adelantemos, si bien para darle a entender al juez el por qué es que no deberá de atender a los fundamentos de la contraparte, también podemos utilizar esto de adelantarse en el sentido de antelar cuáles son las debilidades de nuestra teoría del caso. Luego, ¿no?, hay que humanizar. La menor jamás sospechaba que su propio tío, a quien llevaba todos los días al colegio, ¿no?, sería la persona que abusaría sexualmente de ella, ¿no? Es por tales razones que en su momento solicitaremos se dicte una sentencia condenatoria de tantos años y, en fin, y cerramos con el lema. Abusó de su confianza para aprovecharse de ella. Ahora, continuamos con el alegato de la defensa, pero la defensa tiene dos caminos para comenzar un juicio oral, para prepararse al juicio oral, ¿no? Obviamente nos estamos refiriendo a qué es lo que va a plantear al juez. El juzgador, cuando escuche el alegato de apertura de defensa, tiene que quedarle claro si va a postular una estrategia de defensa activa o pasiva. El término estrategia de defensa activa y pasiva tiene una estrecha relación con la insuficiencia probatoria y la duda razonable.
De esto ha sido motivo, ¿no?, el pronunciamiento de la Corte Suprema en la jurisprudencia que en unos momentos les voy a compartir, pero que antes de darle lectura al fundamento jurídico de ese recurso de nulidad, primero dejemos en claro esto. Insuficiencia probatoria es cuando así se presentó la tesis fiscal y a pesar de haber sido presentada, conforme la valoración judicial se entiende que no hay prueba suficiente, no basta para poder sostener una condena. Eso es insuficiencia probatoria. ¿Qué es duda razonable? Cuando existe una hipótesis fiscal y frente a esta hipótesis fiscal se presenta una contrahipótesis de la defensa, una versión alternativa de los hechos que ha propuesto la defensa, una coartada, ¿no?, coloquialmente como se señala. Y frente a esta confrontación de tesis y antítesis, resulta que el juez ha arribado a un estado neutral, una balanza perfectamente equilibrada entre la confirmación y la negación de estas posturas. Esa neutralidad, ¿no?, ese grado que obviamente no es de certeza del juez, sino que es de una total neutralidad en base a esta duda que se le ha planteado de no poder afirmar una hipótesis sin negar la otra y viceversa. ¿Dónde es que ha quedado sentado esto? Recurso de nulidad 2000-2019, Lima Sur, Fundamento Jurídico Quinto. Es así que la insuficiencia probatoria no existe pruebas, o las que existen son mínimas. Y en la duda razonable, en cambio, existen pruebas, tanto para la culpabilidad como para la inocencia. Tesis y antítesis. Dejando esto claro, ¿cuál es la diferencia entre una estrategia activa y pasiva? Lo siguiente. Estrategia de defensa activa es aquella que plantea una versión alternativa a la tesis fiscal, una antítesis o una contrahipótesis. Luego de esto, el juzgador no va a poder confirmar o negar las pruebas ni de cargo ni de descargo. Por lo tanto, la finalidad de la estrategia activa es plantear duda razonable. En cambio, una estrategia de defensa pasiva se limita a exponer las debilidades de la teoría fiscal. No probará, no demostrará, ¿no? Coloquialmente vamos a decirlo, la defensa se cruza de brazos y le dice, demuéstramelo pues, pruébamelo. No lo vas a poder hacer. Solamente se limita a negar, ¿no? Defensa pasiva. Luego de haber planteado esta defensa pasiva, la prueba incriminatoria no bastará para condenar, ¿no? No será suficiente. Por lo tanto, estaremos hablando de insuficiencia probatoria. Entonces, esta es, ¿no?, la guía, vamos a llamar así, de el fin de una estrategia de defensa activa y una estrategia de defensa pasiva. Una vez que tenemos claro o hemos refrescado, ¿no?, recordado estos términos, continuemos con una estructura del alegato de apertura de la defensa. Ya ustedes, conforme lo que voy a dar lectura, se darán cuenta si quien ha redactado este alegato postula una estrategia de defensa activa o postula una estrategia de defensa pasiva. Ya ustedes se responderán o de repente pueden, si desean, consignarlo ahí en los comentarios. Una estructura de alegato de apertura de la defensa, para quienes estén atentos, los ítems son los mismos. ¿Qué pasa acá, Diego? Son los mismos ítems: tema, lema, hechos, clasificación jurídica, pruebas, adelantarnos a la contraparte, humanizar, solicitud de fallo, tema o el lema, nuevamente al final. ¿Dónde es que está la diferencia? En lo que hemos explicado hace unos momentos. La defensa, ¿no?, tiene que preparar activa o pasiva. Postula una coartada o decide negar. Y obviamente en el contenido también, démosle lectura.
no la mató, él estaba trabajando. El día 10 de enero, a las 8 de la noche, Miguel Ortiz se encontraba trabajando en el restaurante Pardos Chicken, ubicado en la cuadra 6 de la avenida Brasil. Cuando al ingresar a casa, encuentra el cadáver de su esposa tendido en el patio y da aviso a la policía. Hechos. Oirán el testimonio de Mario Guevara, compañero de trabajo de Miguel, a quien escucharán cómo es que Miguel estuvo presente toda su jornada laboral. Vendrá aquí Maritza Sánchez, jefa de personal, quien detallará cuál es el sistema para poder marcar y registrar salida en el centro de labor. El representante del Ministerio Público tratará de acreditar la autoría de mi cliente, sin embargo, esta defensa acreditará, ¿no?, que hemos señalado, duda razonable. Señor juez, Miguel no tiene antecedentes de violencia familiar. Nunca ha sido denunciado por agresiones contra su esposa. La víctima se trataba de su mujer, la madre de sus hijos, el amor de su vida. Es así que al final del juicio oral, y dado que no se podrá demostrar indubitablemente la responsabilidad penal de mi cliente, solicitaremos en su momento se dicte una sentencia absolutoria. Seguramente ustedes ya tienen claro cuál es la estrategia aquí. Seguramente también se estarán preguntando cómo, conforme a la estructura, se puede utilizar una estrategia mixta, ¿no? Activo y pasivo es el planteamiento de la defensa. ¿Cómo cumplo con una teoría mixta para que el juzgador me entienda y no se confunda? ¿Qué hago, no? Al respecto, la respuesta es un poco sencilla en realidad. Si usted quiere plantear una estrategia activa, tiene una coartada, en primer lugar, comience con la coartada y luego mencione las pruebas para dotar de credibilidad a esa coartada. Mejor dicho, las pruebas que serán actuadas, ¿no?, en el examen, en el contraexamen, que harán creíbles esa coartada. Mencione también, ¿no?, su prueba material, la prueba documental de esa coartada. Y una vez que ha cumplido con anunciar la coartada y las pruebas de esta, comenzamos con la estrategia pasiva de negación. Ese es el orden. Negación de las proposiciones fácticas del Ministerio Público y una vinculación al por qué no debería de atenderse a esas proposiciones fácticas del Ministerio Público. Sería motivo quizás, ¿no?, de poder explicar el cuadro de la teoría del caso, pero el tema aquí es alegatos de apertura y de clausura, así que es esa la estructura que podemos manejar para poder plantear una estrategia de defensa activa y pasiva, ¿no? Un alegato de defensa conforme la pasividad o la negación no quiere decir que no tenga pruebas, porque simple y llanamente las pruebas serán propias de una coartada. Por ende, si únicamente me pongo a negar, cabe muy bien lógica la pregunta de aquel que dirá, pero si yo solamente voy a negar, ¿con qué tipo de prueba voy a usar si no tengo coartadas? La negación tendrá que necesariamente valerse de las pruebas del Ministerio Público. Habrá que repetirlas, pero en un sentido negativo. Lo vamos a ver en unos momentos, pero para darles un pequeño adelanto, son proposiciones fácticas en negación, como por ejemplo, señor juez, no se llegará a demostrar que mi patrocinado estuvo presente en el lugar de los hechos delictivos, porque conforme las cámaras de seguridad que se podrán visualizar, los videos correspondientes a las cámaras de seguridad que se visualizará, no se podrá indubitablemente demostrar las características físicas de la persona que ingresa al bar y que correspondan a mi patrocinado. Bien, hasta ahí. No quisiera continuar sin antes dejar en claro
¿no? Dejar claro este término de la humanización, que quizás para algunos es nuevo, no han escuchado mucho hablar, de qué manera esto que nos recomienda la técnica de litigación oral, pues me va a permitir a mí lograr un alegato de impacto, ¿no? El juez. Y aprovecharé esta oportunidad también para dar una postura sobre las técnicas de litigación frente a esa posición doctrinaria que señala, que está presente también en la comunidad jurídica, que la humanización en realidad no suma ni resta. Al respecto, ¿qué es la humanización? ¿Cuál es la importancia de humanizar conforme las técnicas modernas de litigación? Humanizar significa presentar a las personas como son, no como el juzgador cree que son. Todos y cada uno de nosotros tenemos una forma personal de ver el mundo. Nuestra cosmovisión, nuestra forma de entender las cosas, nuestra forma de vivir en sociedad es producto de nuestra enseñanza. Mejor dicho, es producto de nuestra crianza. La forma en la cual nosotros llegamos a la vida adulta con los conocimientos que tenemos es mediante un proceso de educación, ¿no? Desde que somos niños hasta que llegamos a la edad adulta, momento en el cual el ser humano ya ha adoptado una personalidad en el que también se incluyen estereotipos, en el que también se incluyen prejuzgamientos. Todos tenemos algún tipo de prejuicio o de estereotipo o de idea antelada sobre algo que a primera impresión estoy viendo. Y el conjunto de personas que llegan a una edad adulta con estereotipos se refleja en una sociedad cuando encontramos machismo, cuando encontramos homofobia, cuando encontramos este tipo de problemas sociales que son estereotipos a gran escala. Xenofobia también. Entonces, el juzgador no es un robot. Un juez es una persona de carne y hueso. Es una persona que también tiene sus propios prejuicios. Es una persona que también tiene sus propios estereotipos. ¿Qué es lo que puede pensar una persona prejuiciosa cuando ve ingresar a juicio oral a un imputado como este? Cuando ve a un imputado con tatuajes, cuando ve a un imputado con cicatrices en la cara, cortes en sus manos, cuando lo escucha y el imputado empieza a hablar con una jerga de AMPA. Por lo tanto, la humanización sirve para poder liberar a esa persona de prejuicios, a nuestro patrocinado de esos prejuicios, ¿no? Para demostrar esos ámbitos de su personalidad que son propios de su vida y presentarlo como en realidad es, no como el juez cree que es. Y haciendo un símil a esta película, ¿no? La Milla Verde o Milagros Inesperados, para quienes han podido ver esta película, pues se tiene una preidea acerca de la responsabilidad penal del protagonista. Y si el jurado, en ese sistema anglosajón, hubiese tenido la oportunidad de conocer en realidad cómo era esa persona, hubiese empezado 2 veces antes de mandarlo a la silla eléctrica y darle la pena de muerte. Un ejemplo de humanización en un caso de defensa, ¿no? El juez, patrocinado, es un estudiante de derecho, una persona, un joven que no tiene antecedentes penales, ninguno. Únicamente sale de su casa rumbo a una fiesta, sale de esa fiesta en estado de ebriedad, tambaleando y con una curiosidad propia de su edad, pues abre una bolsa negra que se encontraba en la banca de un parque, sin imaginar que encontraría en su interior el objeto de un delito que no cometió y que por su estado de ebriedad decidió dormirse en la banca. Bien. Y un lema para ese caso podría ser:
Él se encontraba en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Y nos vamos con una estrategia activa o pasiva, según el caso que ustedes consideren a bien. Entonces, para esto es lo que sirve la humanización, ¿no? No es que nosotros nos estemos dirigiendo a un jurado, nos estamos dirigiendo a un juez profesional, ¿no? A un lego, un experto, como les gusta describirse y como nosotros también nos referimos a ellos. Sin embargo, al fin y al cabo, es una valoración subjetiva, ¿no? Subjetiva en función a que quien la dicta es una persona con prejuicios que el litigante puede liberar utilizando una humanización al momento de dar sus alegatos. Este no es un caso más, una cifra más, un expediente más, un tema de parte de toda la carga procesal. Está en juego la libertad de esta persona. Esos son ejemplos de humanización a tomar en cuenta. Ya para ingresar a la segunda parte de esta ponencia, los 5 no de un alegato de apertura. En primer lugar, no hay que argumentar. No son válidas las conclusiones, ¿no? Ni las argumentaciones en el sentido de concatenar hechos y luego argumentar que ha quedado demostrado estos hechos. No podemos hacer eso. Recién está comenzando el juicio. No emitir opiniones personales. Yo sé que muchos hemos escuchado en audiencias, ¿no? En varias que también se difunden en LP, sobre litigantes que al momento de comenzar la audiencia señalan: esta se trata de una acusación que no tiene sustento alguno. Esta se trata de una acusación indebida. Esta es una acusación que no debió nunca de llegar a juicio oral, por tales y por cuáles razones. Esas son opiniones personales sobre la tesis fiscal. Esa valoración, al fin y al cabo, lo termina haciendo el juzgador, no la defensa. Entonces, tengamos cuidado con eso, porque precisamente a partir de ese apasionamiento propio del fulgor de una audiencia de juicio oral, es que también deviene el tercer no. No personalicemos el conflicto. Esto también hemos podido ver en audiencias que se han hecho virales en la red, ¿no? También han sido publicadas en LP. ¿Quién de nosotros no habrá escuchado que dejan de lado el debate acerca de los hechos, acerca de las pruebas, y comienzan con pullas personales entre el litigante y el fiscal, ¿no? Ahí que se iban bronca, que de toda la vida se conocen en ese distrito judicial y comienzan, ¿no? No sé de qué me hablará el fiscal tantos, ¿no? ¿Qué mella contra el honor si su familia es tal o su esposa es tal? Y luego el fiscal: señor juez, le pediría que por favor le regale un código penal a la defensa porque se nota que no ha estudiado, que esto, que el otro. Esos ya son personalizar el conflicto. Eso ya es personalizar el conflicto. Entonces, no podemos nosotros, ¿no?, emplear el tiempo de un alegato en esto que estamos comentando ahora. Como cuarto no, no podemos mostrar una sobreerudición sobre nuestro conocimiento de la parte general, de la teoría del delito. En síntesis, no podemos detenernos a hablar acerca de en qué consiste el error de tipo y qué es lo que señala Roxin sobre el error de tipo, qué es lo que señala Gunther Jacobs, qué es lo que señala Fontán Balestra sobre el tipo penal que estamos debatiendo ahora. No podemos hacer eso, ¿no? Un alegato de apertura es para presentar nuestra estrategia. Es una promesa. Podemos hacer eso en una menor medida para el clausura, pero no podemos iniciar de esa forma, enfrascándonos o entrampándonos en cuestiones dogmáticas. No sobredimensionar las pruebas, entiéndase por cuando estamos mencionando las pruebas de nuestro alegato, no podemos nosotros detenernos en señalar todo lo que el juez va a obtener una vez escuchado el testimonio del testigo tantos. No, la mención es clara y es breve.
No hacer promesas que no cumplirás, ¿no? Y esto también tiene mucha relación con el quinto punto, porque si estamos señalando que necesitamos brevedad y algo muy puntual, señor juez, vendrá aquí el testigo tantos, vecino de tal, vecino de la víctima, quien narrará cómo es que el día de los hechos observó desde su balcón las características físicas del imputado aquí presente. Se acabó, nada más. Pero ahora, ¿no? Nos vamos a hacer promesas que no cumplirá y nos vamos sobre el testigo de la contraparte y decimos, señor juez, por otro lado, llegado el momento de interrogar al testigo de la defensa, la señorita María Bracamonte, se dará cuenta usted que caerá en una contradicción respecto de su declaración previa, porque ahí nos dirá que tantos y bla, y etcétera, y etcétera. Y al final podremos advertir una animadversión de esta respecto a la víctima. Todo eso para que al final y al cabo, durante el contrainterrogatorio, no salga ese objetivo y por ende se va a convertir en una promesa no cumplida. Sobre relación entre lo obtenido en contrainterrogatorios y alegatos, obviamente la respuesta es que la mención del obtenido en un contrainterrogatorio se tiene que repetir en un alegato de clausura. Si antelamos lo que obtendremos en un contrainterrogatorio al momento de comenzar el juicio oral con un alegato de apertura, podemos caer en que se convierte en una promesa que nunca se va a llegar a cumplir. Ojo. Bien, continuamos ahora con el alegato de clausura. Si habíamos dicho que un alegato de apertura es la presentación de nuestra teoría del caso, es una promesa de lo que vamos a hacer en juicio oral, cuando hemos llegado a la etapa final, en el alegato de clausura, ya se actuaron todos los medios de prueba. Ya sabremos si efectivamente la promesa del litigante se cumplió o no se cumplió, ¿no? ¿Qué es un alegato de clausura? Es una narración argumentativa de nuestra teoría del caso presentada al juez. Es la suma de todo lo efectivamente logrado en juicio oral. Y recalco en lo efectivamente logrado, porque hay prácticas en las cuales el litigante, sabiendo que no ha logrado evidenciar el interés del testigo de su contraparte al momento de contrainterrogarlo, sabiendo que no ha logrado demostrar la animadversión del testigo de su contraparte al momento de contrainterrogarlo, lo menciona de mala fe en su alegato de clausura. Y a viva voz expone, señor juez, cuando llegó la testigo María Bracamonte, usted escuchó la animadversión que tiene respecto de mi patrocinado. Y ojo, si eso no ha ocurrido y lo mencionamos en un alegato de clausura, ¿qué estaremos haciendo? Estaremos dando humo, ¿no? Estaremos sonando piedras, ¿no? Por esa razón, el concepto es del efectivamente logrado en juicio oral. También el litigante se rige por la buena fe, ¿no? Quien exponga hechos que no tienen lugar en el auto de enjuiciamiento, fueron ofrecidos pero no admitidos para juicio oral conforme el auto de enjuiciamiento y aún así son invocados en alegatos de apertura o de clausura, ya ustedes conocen cuál es la forma idónea para poder, ¿no?, reaccionar como litigantes en ese momento del juicio oral. Hay posturas encontradas en nuestra comunidad jurídica, ¿no? Si objetar, si no es objetable, en fin, si queda espacio todavía luego del término de esta sesión, podré responder esa pregunta, espero tampoco no cansarlos y continuar con esta exposición. Sí, definitivamente, ¿no? Una teoría del caso tiene que estar plasmada en todas nuestras intervenciones orales. Por lo tanto, ese esquema que nosotros hemos elaborado, esa metodología de trazar un cuadro y separar las proposiciones fácticas, la calificación jurídica y los medios probatorios, nos servirá para redactar un alegato de clausura. Evidentemente que sí. Ahora bien, en esta dualidad de comprender cómo empezar y cómo terminar la audiencia de juicio oral,
es que vamos a encontrar unas semejanzas y unas diferencias entre las características de un alegato de apertura y las características de un alegato de clausura. Al respecto, ¿no? Si señalamos que un alegato de apertura era claro, breve, en tiempo futuro, no argumentativo y ordenado, un alegato de clausura tiene que seguir siendo claro. Ya no podemos hablar de brevedad, sino de síntesis. Ojo, síntesis no es lo mismo que resumen. Un alegato de clausura no implica que yo, como litigante de paporreta, repita todas las proposiciones fácticas, mejor dicho, repita todo lo que ha ocurrido en juicio oral, ¿no? Porque eso es un recordaris, eso será un resumen, pero no es una síntesis. Una síntesis, ¿no? Como resultado de un método de argumentación que ustedes conocen, silogismo, ¿no? Silogismo mayor, perdón, premisa mayor, premisa menor, antítesis y síntesis, o el método de Tullman, ¿no? Distintos métodos para poder elaborar una argumentación nos permiten dar ideas que distan de resúmenes o que distan de recordaris, sino que son verdaderamente una síntesis conclusiva en juicio oral. Ahora veremos cómo evitar caer en resúmenes y verdaderamente exponer síntesis en alegatos de clausura. Siguiente, en tiempo pasado, ¿no? Si en un inicio señalamos, señor juez, vendrá aquí, escuchará tal, quedará demostrado, la narración de un alegato de clausura es, ha quedado demostrado que el día tantos, el señor Juan Miguel, ¿no? Juan Miguel estuvo presente en la avenida Mercaderes, a la altura de la cuadra 10, en compañía de tal. Esto ha quedado corroborado, ¿no? Con las cámaras de seguridad, ¿no? Con los testigos tantos, en fin. Otra característica es que es argumentativa, ya ustedes entienden cuál es la denominación de esta característica, el por qué, es que al final sí tenemos que concluir, sí tenemos que presentar nuestras posturas, y finalmente es ordenado porque nuevamente les compartiré una estructura para que ustedes vayan a redactar sus alegatos finales. Y si yo utilicé hechos, calificación jurídica, medios probatorios, lo propio tengo que hacer en los alegatos de clausura sobre las pruebas que ya fueron actuadas. Esa es la gran diferencia, ¿cierto? Ahora bien, ingresemos a la estructura de una vez. En primer lugar, un lema. Se entiende, a manera de técnica de litigación oral, que el lema que nosotros tenemos que emplear en el alegato de clausura es el mismo lema que hemos utilizado para el alegato de apertura. Siguiente, tenemos que narrar nuestras proposiciones fácticas, los hechos en tiempo pasado, pero inmediatamente vincularlos con los medios probatorios que lo han logrado acreditar. Aquí hay dos puntos de vista dentro de las técnicas de litigación, porque hay quienes señalan que lo ideal para lograr un orden en un alegato de clausura es que primero termine de narrar los hechos y al final comience a enumerar las pruebas que han servido para dar credibilidad a esos hechos. Una segunda postura es que señala una proposición fáctica e inmediatamente le menciona al juez cuál es el medio probatorio que me ha permitido a mí dar credibilidad a esa proposición fáctica. Ejemplo. Señor juez, mi patrocinado no tuvo acceso carnal con la víctima. Esto ha quedado demostrado con el informe médico legal número tantos realizado por el perito, ¿no? Quien vino aquí y nos dijo cómo es que no se encontró defloración antigua y reciente sobre la víctima al momento de realizar, etcétera, etcétera, etcétera.
Esa es la forma de concatenar, mencionar una proposición fáctica e inmediatamente vincularla con el medio probatorio que la sustenta. Ahora bien, una vez que hayamos agotado la serie de proposiciones fácticas, la serie de enunciados con sus correspondientes medios de prueba, podemos nosotros aquí mencionar lo que logramos en los contrainterrogatorios. Aquí es. Ojo, porque también se tiene una práctica errónea cuando uno está contrainterrogando a un testigo y resulta que le sale bien el contrainterrogatorio. Ha logrado demostrar que está mintiendo, que tiene interés en el proceso. Y en lugar de callar, el litigante comienza a recriminárselo en la cara al testigo y le dice, entonces usted nos estaba mintiendo, ¿cierto? Entonces usted nos dijo A, pero ahora resulta que fue B, ¿cierto? Esas son prácticas, ¿no?, que no debemos de hacer y que inclusive están de más, porque la mención a lo que efectivamente hemos logrado al contrainterrogar se hace en un alegato de clausura. Ahora bien, también limitamos lo que hizo la contraparte. Si en un alegato de apertura nosotros recomendamos adelantarnos a la contraparte, luego de haber señalado nuestros hechos, nuestras pruebas, luego de haber señalado qué es lo que logramos en los contrainterrogatorios, será motivo para limitar, ¿no? O en todo caso, hablar de qué no hizo la contraparte, qué no logró hacer la contraparte. Recordemos, una teoría del caso tiene que ser contundente. No solamente bastan hechos y pruebas, tenemos que lograr un daño a la teoría del caso adversario. Y podemos utilizar jurisprudencia siempre y cuando sea, siempre y cuando no nos detengamos a analizar toda la jurisprudencia, siempre y cuando la mención sea puntual a manera de alcanzarle esa proyección de sentencia al juez para que tenga en cuenta esos fundamentos jurídicos que estamos compartiendo al momento de realizar el alegato de clausura. Pero de ninguna manera significa que vamos a tomarnos minutos y minutos y minutos hablando de una jurisprudencia si no es lo verdaderamente vinculante al caso que estamos llevando. Cerramos con la humanización del caso, que ya hemos comentado a qué se refiere, y finalmente, pues solicitamos el fallo y repetimos el lema. Eso es. Ahora, quiero detenerme para comentarles algo que es común advertir en algunas audiencias y que espero que luego de esta disertación también lo tengan en cuenta, ¿no? Existe aún una práctica que es abusar de latinismos, ¿no? O que por otro lado también es darle clases de derecho penal al juez, ¿no? Demostrar que sabemos efectivamente parte general y queremos lucir nuestro conocimiento de teoría del delito enumerando a X cantidad de autores que hemos leído, citando a N cantidad de libros que hemos leído, y así explicarle al juez la naturaleza de un debido proceso, la naturaleza de la prueba que estamos señalando, ¿no? Explicarle los elementos del tipo penal del delito que estamos señalando, ¿no? Explicarle inclusive cuáles son las conductas típicas, cuáles son las atípicas y por qué esta es típica. Al respecto, esa es una práctica que se hacía antes, ¿no? Recordaremos algunas audiencias en las cuales se citaban, ¿no?, los autores y uno podía evaluar quizás lo bueno o lo malo de una determinada alegación en la medida de cuántas citas ha utilizado, ¿no?, cuántos autores ha realizado, cuántas menciones de jurisprudencia ha señalado. Sin embargo, hoy en día, el juez está esperando que le demos hechos, prueba y derecho.
No, no está esperando que nosotros le demos clases de derecho al juez. En primer lugar, no es bien visto, y en segundo, evidentemente, restamos tiempo a toda la estructura que estamos compartiendo ahora, ¿no? Que es de por sí innecesario. Innecesario para efectos de una estructura de litigación oral, pero para nada una técnica de litigación puede darse sin un conocimiento previo de parte general, de parte especial, de procesal penal. No, es imposible únicamente hablar de técnicas de litigación oral y estar listos con eso para poder enfrentar cualquier caso penal. No es así, definitivamente no. Sin embargo, como todo tiene límites, precisamente el límite de nuestro conocimiento, ¿no?, de teoría del delito, de parte especial y de teoría procesal, es que nosotros sepamos guardar eso para nosotros, sepamos utilizar eso para nuestros escritos, para todos los momentos anteriores a la etapa de juzgamiento, para realizar una adecuada teoría del caso, pero no para hacer gala de esto en los minutos de un alegato de apertura o de clausura. Queremos utilizar, mencionar un autor, mencionar un libro, mencionar una obra. Sí, hagámoslo siempre y cuando eso no sea motivo de enfrascarnos, ¿no?, en pretender enseñarle derecho al juez y hablar sobre esto 10, 15 minutos. Eso es lo que les quería señalar. Y aquí vamos a dar una lectura a un alegato, ¿no? Esta suerte de prácticas son las que se le dan a los estudiantes de litigación. Lo que les he compartido en estos minutos es una metodología distinta para poder enseñar litigación oral. Es sabido que muchos colegas han aprendido técnicas de litigación sobre la marcha o aprenderlo en la cancha, porque una malla curricular en esos tiempos, hace años, no le daba una importancia a la oralidad que ahora se exige en los procesos no solo penales, laborales y pronto civiles en todo el Perú, pero ahora ya es civil por lo menos el Distrito Judicial de Arequipa, ¿no?, en esas salas especiales para ello. En ese sentido, es importante también reconocer que así como necesitamos aprender a cómo redactar un escrito, también tenemos que aprender a cómo redactar un alegato y oralizarlo en juicio oral. Argumentación jurídica de manera oral, además de la escrita. Eso es lo que tenemos que difundir si queremos hacer academia, si queremos continuar apostando por este sistema acusatorio garantista y que no queden impunes algunas conductas por el hecho de no comunicar correctamente aquello que está en un papel y que es una teoría del caso, pero que no termina llegando ese juzgador que se aburre frente a alegatos que duren 20 minutos, frente a alegatos que sean redundantes, frente a alegatos que, entiendo, con un ánimo de querer darle un énfasis a ciertos momentos de una teoría del caso, redundamos y redundamos y redundamos, pero ahí no es la línea que tiene que seguir un alegato para causar impacto en ese juzgador. Bien. Un ejemplo solamente para enumerar proposiciones fácticas, para concatenar proposiciones fácticas con medios probatorios que lo sustenten, podemos señalar: el Ministerio Público no pudo probar que José Maldonado fue la persona que llevó el arma al lugar de los hechos. No se tiene certeza de quién era el portador de la misma. No se sabe cómo es que el arma llegó ahí, no pudieron demostrarlo. Asimismo, el Ministerio Público no pudo probar que José Maldonado haya sido la persona que accionó el arma de fuego. ¿Cómo pudo haberlo hecho si en la cacha de la pistola únicamente se encontró una sola huella dactilar conforme, ¿no?, pericia realizada sobre esta arma de fuego? La señalamos. ¿Tanto más, señor juez? Sí. El patrocinado se encontraba en el contexto de un forcejeo para protegerse a sí mismo, como lo detalla, ¿no?, tantos. De esta forma, hemos podido quizás refrescar un poco ese momento de vincular hechos con medios probatorios que lo sustentan.
Me parece que de esta forma he llegado al final de la ponencia. Agradecerles a todos por la presencia el día de hoy. Espero que le haya sido provechoso para ustedes esta mecánica, esta metodología de litigación y que esperemos que sea común en todas las mallas curriculares de pregrado el hecho de poder enseñar, cuando menos, elaborar una teoría del caso, porque hechos, pruebas y derecho es algo que se exige en un proceso oral, penal, laboral y civil. Esperemos que sea también preocupación de las facultades poder enseñar litigación oral en todas las mallas curriculares a nivel nacional. Muchísimas gracias, doctor. Vamos a pasar entonces a nuestra secuencia de preguntas. Ingeniera, no sé si me puede ayudar. ¿Ya tenemos preguntas? ¿O pasamos, los dejamos 5 minutos y pasamos a un break?
Ok, muy buenas noches ya. Nos llega la pregunta de Richard Cañasaca. Dice, uso de medios audiovisuales en alegatos de clausura. Ah, ok, sí. A ver, me permito poder aclarar un poco ese tema de medios audiovisuales, ¿no? Existe ahora en la virtualidad, entiendo que es un tema de concesión por parte del juez que dirige los debates, de permitir, de concederle al litigante la proyección de diapositivas mientras oraliza su alegato. Esta concesión ha generado, obviamente, posturas encontradas, tales como jueces que ni bien advierten que el litigante está leyendo lo que dice en su PPT, le señala que esto no es un karaoke jurídico, no puede usted venir a leer lo que está en sus diapositivas, porque las diapositivas son una ayuda de memoria. Es innegable que las diapositivas son una ayuda de memoria, siempre y cuando no se abuse de esto y se pretenda oralizar, poner cantidades grandes de texto en las láminas del PPT y pretender que esa es mi alegato, esa es la oralidad que maneja el litigante, ¿no? Es una distorsión del principio de oralidad, situación que no se tenía en el contexto de la presencialidad, pero que es pues una novedad. Dejando de lado ese punto de temas audiovisuales, existe también otra figura dentro de las técnicas de litigación para poder utilizar medios audiovisuales en alegatos de apertura o de clausura. La técnica indica que lo recomendable es utilizarlo en un alegato de clausura. ¿Y sobre qué? Para proyectar los medios de prueba. Pero ojo, ¿eh? Existe prueba material que ha sido ofrecida, admitida y actuada para juicio oral. De manera que si nosotros queremos utilizar la proyección de una prueba material o solicitar al especialista que proyecte un croquis anexado al informe policial, todo lo que nosotros necesitemos utilizar respecto a medios audiovisuales y proyectarlos, ¿no? Como bien podría hacerlo igual una recreación en 3D sobre un evento, sobre un suceso de tránsito, perfectamente, ¿no? Siempre y cuando tenga relación con el medio de prueba que se actúa en juicio oral y previa autorización del director de los debates. A esto se le conoce como exhibición de prueba o prueba demostrativa o uso correcto de una prueba material debidamente incorporada, ¿no? Son momentos en los cuales, sí, previa autorización, podemos emplear medios audiovisuales. Es claro ejemplos de solicitar, proyectar imágenes mientras uno realiza un alegato, que eso es lo que se venía haciendo en el contexto de la presencialidad, ¿no? A lo mucho, a lo mucho. Pero esa es la recomendación, no tanto utilizarlos en un alegato de apertura, sino más que todo en un alegato de clausura, porque es ahí momento en el que ya se terminó de actuar los medios de prueba. Por ende, previa autorización, podemos solicitar que se proyecten. Muchísimas gracias, doctor, por su respuesta. Jorge Morales también nos pregunta, dice, ¿qué nos recomienda para afianzar conocimientos en litigación oral? Les recomiendo poder nutrirse de fundamentos de la litigación oral. Cuando entramos a este tema, quizás lo que más se entiende o lo que a primera impresión entendemos al escuchar litigación oral son las técnicas, ¿no? Son los alegatos, son los interrogatorios, son los contrainterrogatorios, esas películas de cinematografía americana, norteamericana, perdón, en fin. Pero lo que mucho se deja de lado y lo que en realidad es la base teórica para poder aprender de manera práctica las técnicas son fundamentos de la litigación oral. Y los fundamentos de la litigación oral no es otra cosa que aprender a detectar falacias y contrarrestar falacias. No es otra cosa que aprender métodos de argumentación,
Exactamente. Argumentación jurídica, premisa mayor, premisa menor, el tema del silogismo, que es prácticamente eso, el método de Toulmin, ¿no? Distintos métodos que a nosotros nos permiten utilizar argumentos e identificar falacias cuando escuchemos ese tipo de situaciones al momento de los alegatos, cuando estemos en un juicio oral. Entonces, sí, la pregunta va en un sentido de ¿qué puedo leer antes de estudiar técnicas de litigación? Lo recomendable es nutrirse sobre este tema de falacias, leer acerca también de retórica. Es muy importante tener conocimientos base y luego ya vemos los otros temas de cómo evidencio una contradicción, cómo hago refrescamiento de memoria, qué hago si el testigo se pone hostil, ¿no? Etcétera, etcétera. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias por su respuesta. Creo que ya hemos agotado preguntas. No nos queda más que agradecerle en nombre del Colegio de Abogados por su elocuente y magistral exposición el día de hoy. Agradecemos por compartir en esta jornada académica sus conocimientos y experiencias. Y ojalá podamos contar con usted en un próximo evento académico. Listo, gracias de igual manera por la invitación. Quedo atento a todos los demás comentarios y también coordinaciones que se vayan a realizar de manera posterior. Gracias. Ok, doctor, muchísimas gracias. A todos nuestros participantes también les agradecemos su participación y asistencia. Los invitamos a conectarse la próxima semana. Habrá muy buenos temas para conocimiento suyo. Muchísimas gracias y muy buenas noches.